días a todos. Para nosotros es un inmenso privilegio dar inicio a la primera charla virtual de esto que iniciamos hace ya un par de años en una asociación con la Sociedad Latinoamericana de Emergentología Pediátrica. Nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría nos sentimos sumamente contentos a pesar de este desafío que hoy nos encuentra. Estar unidos de manera virtual, pero sin descansar en lo que se refiere a relacionarnos con amigos, como los que vamos a escuchar a continuación, y también seguir desarrollando conocimientos en este trajín vertiginoso que tenemos de información, donde muchas veces queremos compartir, preguntar, así que qué mejor que este primer capítulo de charlas virtuales para iniciar con mucho ánimo, con mucha fuerza, siguiendo con el cuidado de la familia, de los amigos y de los pacientes. Quiero permitirme en esta oportunidad presentarle a grandes amigos y quiero iniciar la sesión con nuestro querido doctor Luis Moreno. Él es pediatra, un conocido profesional y amigo con una amplia trayectoria. Fue docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Él es un fanático educador y sigue siendo un amplio compañero en lo que es capacitación de recursos humanos, tanto en posgrado como en sus especialidades. Se desempeña como jefe de pediatría en el hospital policial y como jefe de sala de lactantes en el departamento, en el servicio de pediatría del Hospital Central de IPS. Para nosotros es un honor, doctor Moreno, que usted esté moderando y sea el encargado de nuestro primer capítulo, así que adelante y bienvenidos nuevamente a todos los que ya están ingresando a la plataforma. Adelante, doctor Moreno. Gracias, doctor Héctor Castro. Para mí es un placer estar con ustedes, Alejandro, Canet, Norberto Giglio, integrar estos temas que son muy importantes, sobre todo en esta época de pandemia. Y yo tengo el honor de presentarle al doctor Héctor Castro, como él lo ha dicho, amigo, y actualmente es el presidente de este congreso, del área de Congreso Paraguayo de Pediatría, que con mucho esfuerzo se ha unido a la SLEPE, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, y a mí me toca la tarea de unir justamente y congeniar la pediatría con la emergencia pediátrica, que siempre vamos de la mano. Por lo tanto, Héctor Castro, infectólogo, nuestro director de departamento de pediatría en el Instituto de Previsión Social, infectólogo formado justamente acá en el país de los amigos de Alejandro y Norberto en la Argentina, con el doctor López, gran amigo nuestro, y estamos en la tarea de la formación de recursos humanos, y yo creo que estos temas, tantos de interés pediátrico general como para la emergencia, nos va a satisfacer, nos va a agrandar en nuestros conocimientos pediátricos. Por lo tanto, Héctor Castro, te dejo la presentación para Norberto Giglio, que lo conocí como un buen jugador de fútbol. Bueno, la verdad que esta combinación de altos profesionales que tenemos ahí en la pantalla y de grandes personas que hacen que el conocimiento sea solidario y sea desde un puesto de humildad y de cordialidad. Ustedes lo ven de la forma que se presentan, así que no quiero ser tan formal, Norberto, y presentarte como un amigo. Norberto Giglio es pediatra, es uno de los asesores en todo lo que se refiere en farmacoeconomía y también en investigación. Él es uno de los fanáticos impulsores de trabajo de investigación, tanto en la capacitación de jóvenes como en médicos ya de nuestra edad. Yo lo conocí a él en epidemiología y en el vacunatorio, trabajando con el equipo de Ángela Gentile. Siempre debo agradecerte, Norberto, ese tiempo que estuve trabajando contigo por la cordialidad y sobre todo, y van a ver ustedes, queridos colegas,
el conocimiento que tiene y la forma que tiene de transmitir. Así que Norberto, vamos a empezar contigo, si te parece, y el doctor Moreno nos va a ayudar en moderar esta sesión. Adelante, Norberto, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Como les decía, es un gusto para mí, un honor, y muchísimas gracias por la invitación, un placer con gente tan querida estar en digamos, en esta reunión, y agradezco también a las sociedades que permiten que hoy podamos estar acá. Así que empecemos, inmunizaciones y desafíos en tiempos de pandemia, y vamos a avanzar un poco en esta línea y mostrarles un poco los objetivos rápidamente, poner en perspectiva la problemática de la confianza en las vacunas, jerarquizar el rol del profesional de la salud como generador de confianza en las vacunas. Es muy importante la actitud que tomemos en estos tiempos, brindar algunas herramientas de comunicación para familias con reticencia y destacar la necesidad de recuperar esquemas de vacunación. Este artículo salió la semana pasada, está publicado, y la verdad que está enfocado a lo que tiene que ver con ciertos factores que podrían hacer que las personas acepten o no acepten las vacunas de COVID. Y fíjense que es una encuesta de 13.426 sujetos, a los cuales se les va a preguntar sobre la aceptabilidad de la vacuna, de las vacunas futuras, y después se hará una estratificación de acuerdo a algunas características para poder identificar si esas características predisponen o no a la aceptabilidad. Y hoy me voy a centrar solamente en lo que es la educación. Hay todo un debate respecto a la educación y cómo la educación puede favorecer o no la aceptabilidad de las vacunas. Y fíjense cómo, en términos de resultados, lo que pueden ver en el círculo azul, es que las personas que tienen más nivel de educación son más propensas a aceptar las vacunas. Y fíjense cómo la comparación de media con baja, alta y muy alta hacen que la tendencia sea que la gente con mayor nivel educativo tenga más aceptabilidad. En otro escenario, el equipo de Israel, liderado por Ron Dagan, mide la educación y ve la educación y establece una correlación entre la probabilidad de retraso en vacunarse y el nivel educativo, que le da muy bien para la mayoría de las vacunas en términos de correlación negativa, donde a mayor nivel de educación hay menos demora en vacunar. Por lo cual, parecería que el concepto de educación es un concepto que favorece a que las personas se vacunen. Sin embargo, a muchos nos quedan algunas dudas. Nosotros trabajamos desde el Hospital de Niños una score de reticencia para validarlo por la Organización Mundial de la Salud, y se presentó anteayer en el ESPI, de la reunión de infectología europea. Pero a nosotros el nivel de educación materna nos dio un riesgo relativo más alto que las personas que no tienen un nivel alto de educación. Por lo cual se generó un debate, que lo pueden ver ahí en la foto, sobre si realmente la educación es o no es. Y la verdad que hoy no vamos a poder profundizar demasiado en esto, pero me parece que esta cuestión de la educación y la reticencia pone en perspectiva algunas cuestiones que podemos avanzar. Si pensamos en el modelo de educación para la productividad y generar capital humano que pueda generar, digamos, desde el punto de vista de productividad, el círculo es bastante simple. Las personas que reciben mayor educación son mejor cuidadas, tienen mejor alimentación y, por otro lado, acceden al conocimiento, son personas que después contribuyen a una sociedad cada vez mejor. Pero en el tema de la confianza en las vacunas, realmente la cuestión es muchísimo más compleja. Y fíjense ustedes cómo las personas con reticencia o falta de confianza pueden estar atravesadas por varias cuestiones, como cuestiones contextuales, grupales, como movimientos, digamos, de naturistas, o problemas específicos con la vacunación, que también podrían ser, lo que de alguna manera hace que la problemática que tiene que ver con la falta de vacunación de muchas personas es muchísimo más compleja que lo que implica la educación, y este tema a los días de hoy sigue siendo un debate abierto y actual. Pero claro, estamos en otro momento, un momento que no tiene nada que ver con los años 60, y siempre cito a Cornella,
que es un investigador catalán de la Universidad de Infonomía. Él tenía un grupo que se llamaba Infonomía a principios de este siglo, y claramente yo recuerdo que cuando tenía que, estaba en mi casa y mi mamá ya no me aguantaba más porque yo quería ver la televisión, pero no había televisión. A las 12 del mediodía empezaba y uno ahí medianamente se tranquilizaba y la familia podía dejar de cuidar a los chicos porque los chicos se entretenían con la tele. Eso terminó definitivamente, y en el año 2000 ya Cornella habla de 20 millones de sitios web. Es más, dice un mail en su artículo, digamos, sobre infoxicación, dice que un mail iba a tardar en contestarse tanto como lo que tarda una carta en llegar, y no estuvo tan errado si ustedes ven lo que son las pantallas, digamos, de sus emails con la cantidad de mensajes que reciben. O sea que el mundo cambió abruptamente en esto, y no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero fíjense cómo la información viaja rápidamente, y solamente para que ustedes puedan ver acá esta publicación de Heidi Larson, una de las líderes que tiene que ver con la necesidad de generar confianza en las vacunas. A través del seguimiento de redes, pudo ver cómo los rumores sobre la vacuna HPV que se generaron en Japón fueron, digamos, a Estados Unidos, a Canadá, pasando por Europa, y volvieron en un tiempo realmente extremadamente corto. Esto quiere decir que todo lo que se dice, todo lo que se publica, tiene diseminación y tiene impacto. Y ahí los personales, las personas, el personal de salud, tenemos toda una responsabilidad. Yo estoy, digamos, siguiendo mucha gente que tuitea cuestiones vinculadas a la salud sin ninguna evidencia, y la verdad que me he quedado impresionado de los enfoques que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero bueno, no hace falta, digamos, mucho más, pero Heidi Larson, una adelantada, habla de pandemic risk y la falta de información, y fíjense en la que estamos ahora, ¿no? Ni se imaginaba el 16 de octubre del 18 que íbamos a tener la pandemia que estamos sufriendo. Pero sin embargo aparecen estas cosas aparecen como esta, ¿no? Las vacunas son peligrosas, fíjense al costado, portar celular en el bolsillo puede dañar los testículos. Realmente es tremenda la información, y esta es la prensa gráfica. La prensa digital muchas veces es muchísimo más agresiva con algunas informaciones que realmente nos cuesta mucho creer que tengan alguna evidencia sustentable. Por eso es importante saber a dónde buscar la información. Y acá les dejo algunos portales, como el curso latinoamericano de vacunología online desde el Hospital Gutiérrez, información del CDC, de la Academia Española de Pediatría, y muchos otros portales, fundamentalmente de los ministerios de salud, donde se puede encontrar información confiable. Pero nosotros no solamente necesitamos informarnos, también necesitamos desacreditar aquellas informaciones que surgen que son falaces, porque esto genera un impacto en las coberturas de vacunación. Hay que derribar el mito. Definitivamente, cuando se instala el mito, y lo vamos a ver un poco más adelante, es muy difícil desinstalarlo, y la gente se queda con las dudas de si realmente lo que se dice es verdad o mentira, y entonces a partir de ahí tenemos fuertes problemas en términos de vacunación. Fíjense, por ejemplo, lo que fue el caso Wakefield. El caso Wakefield es un investigador que publica una asociación entre patologías intestinales y trastornos generalizados del desarrollo, que lleva a pensar que realmente en ese contexto, y hablando de lo que es el mercurio, sería el responsable de que muchos chicos que tienen trastornos del desarrollo fueron personas que se vacunaron. Y entonces a partir de ahí, fíjense lo que fue el impacto de Wakefield, y miren ustedes, se publica esto en el Lancet, se hace en British Medical Journal, se hace toda una revisión en relación a lo que Wakefield había publicado, no se pudo encontrar ninguna evidencia de que lo que decía tenía razón. Sin embargo, los rumores crecieron, se perdió la confianza, descenso de tasas de vacunación y brotes, y lo que costó recuperar. O sea que cada cosa que se dice puede tener un impacto en la vacunación de manera masiva. Este es Robert Chen. Robert Chen es uno de los líderes más importantes del mundo en relación a lo que tiene que ver con la seguridad en vacunas. Y lo que él dijo, y este gráfico creo que todos los que pasamos por algún lugar en la vacunología lo conocemos, es que si se pierde, digamos, la confianza en las vacunas, donde la seguridad tiene mucho que decir, baja la vacunación, aparecen los brotes, y la recuperación de la confianza es realmente un trabajo más que difícil cuando se instalan este tipo de mitos.
Por eso, digamos, hay muchísimo trabajo en relación a ahora, lo que Alejandro Cané va a hablar más adelante, que tiene que ver con las nuevas vacunas y las iniciativas de seguridad. Esta es una, el análisis del CEPI y Brighton Collaboration, que está dirigiendo Miriam Stackerbond de Utrecht, y cómo continuar la vigilancia luego de la aprobación de las vacunas, que esperemos que sea lo más rápido posible, pero de todas maneras, tanto para vacunas que están en investigación como vacunas aprobadas, siempre hay que continuar vigilando y es muy importante que los efectores de salud reportemos si en algún momento detectamos que podríamos estar frente a un evento adverso relacionado a la vacuna, porque eso permite estudiarlo, permite profundizarlo y permite aclarar si realmente existe causalidad o no para decir que eso es una señal que puede plantear una alerta o desecharla. Lo que se esconde, lo que se oculta abajo de la alfombra, definitivamente resurge y eso genera los problemas que hemos tenido durante mucho tiempo. Pero antes de seguir con esta presentación, me gustaría hacer un stop y mostrar estas fotos. Este es el caso Minamata. El caso Minamata, en las costas orientales de Japón, es que los pescadores, como pueden ver acá, entraban al agua, pescaban, y la fuente de alimentación más importante es la pesca. Fue la pesca en su momento, pero el problema central que tenían y no habían detectado en los años 60 es que los peces estaban contaminados con mercurio. Y el metilmercurio, que es el mercurio que de Minamata, produjo daños irreparables, daños neurológicos, como pueden ver en este chico, como se puede ver en la radiografía, y a partir de ahí empezaron como razonamientos de analogía entre el etilmercurio y el metilmercurio. ¿Por qué? Porque el etilmercurio es el timerosal de las vacunas. Y a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI se armó toda una corriente impulsada también por el movimiento Wakefield, que empezó a decir que las vacunas daban autismo. Y eso, como ustedes saben, ha sido un gran tema para la vacunología. Pero yo no voy a profundizar demasiado, quiero mostrar esto como un ejemplo de lo que viene ahora en las próximas diapositivas. Nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, con el grupo de Rochester, y nos pidieron, porque teníamos los chicos que se vacunaban con vacunas con mercurio, ver si realmente el mercurio se acumulaba o se eliminaba, para empezar a trabajar y armar una carpeta que necesitaba el gobierno norteamericano para poder mostrar evidencias a favor o en contra de que el mercurio de las vacunas podía dar autismo. Y nosotros en aquella oportunidad, que finalmente terminamos publicando con Trainor, lo que pudimos demostrar es una parte de la historia, pero definitivamente más que importante. Y si ustedes ven la diapositiva de la izquierda, pueden ver cómo la concentración en sangre del mercurio empieza a descender después de la vacunación y cómo aumenta en la materia fecal y un poco en orina. De alguna manera es una evidencia como para pensar que hay eliminación y que esto no se acumula. Pero después de esto vinieron estudios de mundo real donde se vio que todo el mundo sabe que hay un aumento en la cantidad de chicos con trastornos generalizados del desarrollo. Cuando yo le pregunto a mi papá y a mi mamá en relación a esto, para ellos el autista era una persona con autismo profundo y los demás eran chicos, digamos, con un nivel intelectual más o menos y nada más. Pero hoy definitivamente eso cambió brutalmente. La definición de trastorno del desarrollo es muchísimo más amplia de lo que era antes y probablemente eso se pueda atribuir al aumento de los reportes de casos que tienen los países que tienen mayor registro. Pero fíjense que el estudio dinamarqués muestra que tanto vacunados como no vacunados tienen la misma cantidad en términos de progresión. Por lo cual, la hipótesis del etilmercurio y las vacunas quedó totalmente descartada y por eso, digamos, claramente la causa quedó cerrada por la cantidad de evidencia que había a favor de la vacunación. Pero entonces, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué está pasando esto con tanta evidencia? Fíjense este señor vestido de médico, ¿no? Y fíjense que dice, estudios que confirman relación entre timerosal, mercurio y autismo. Y yo ahora, para seguir con esto, les voy a, por lo menos, intentar explicar o dar una hipótesis de por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, la verdad es que pasa porque la brecha entre el conocimiento y la práctica es importante, es importante. Y entonces ahí el mensaje más digamos, de jerarquía para poder llevarse a casa es que todo el mundo pide datos, todo el mundo pide datos, pero después las decisiones muchas veces son muchísimo más profundas, son emocionales, percepciones de riesgo, razonamientos erróneos. Y entonces, a ver, podemos generar de datos a nuestra sociedad, pero eso no va a cambiar la historia. Lo que va a cambiar la historia es realmente cuando nosotros podamos comunicar de manera sensible y emocional todo aquello que creemos que es lo que corresponde y lo que es cierto. Entonces, hay que empoderar a las personas también del conocimiento científico, es todo un desafío, hay muchos comunicadores, periodistas científicos que lo hacen, pero a la fecha los profesionales de la salud seguimos liderando la aceptación de la comunidad para poder evacuar las dudas y los miedos de las familias y los chicos. Entonces, el desafío no es solo informar, si bien es importante informar, hay que acotar la brecha entre esto, conocimiento y práctica. Es decir, y por eso es tan importante que esta gente que estamos viendo acá se esté totalmente alertada del lugar de importancia que tenemos en este momento. Estamos, digamos, a veces estamos como cansados o nos sentimos desacreditados por cuestiones de honorario, de horas de trabajo, pero toda la evidencia dice que los profesionales de la salud seguimos siendo uno de los grupos más confiables para la comunidad y ese lugar muchas veces no se elige, sino que uno queda en eso y es toda una responsabilidad para nosotros transmitir de manera certera, veraz y empática lo que tiene que ver no solo con las vacunas, sino con todo el campo de la salud. Si yo pienso que recibo llamados, como muchos de ustedes, sobre una abuela que tiene COVID-19 y a veces mi respuesta es, bueno, pero yo soy pediatra, la verdad que leí la enfermedad, pero jamás vi un adulto con COVID-19. No importa, doctor, yo quiero que usted me diga. Y ahí está, digamos, un ejemplo del mundo real de lo que nos pasa día a día en relación al lugar en que la sociedad nos pone, por suerte. Entonces, es nada más que lo mismo que estoy diciendo acá en términos teóricos, ¿no? La recomendación del profesional sanitario es un factor importante para poder vacunarse, ¿eh? Y una fuente fiable, y acá tienen mucha evidencia en relación a lo que se está diciendo, que son estudios sociológicos, no tan cuantitativos como los que hacemos en medicina, pero recuerden que muchos padres indecisos mencionan la tranquilidad y la información sobre las vacunas que proporcionan los profesionales sanitarios como fuente fiable. Definitivamente este es el lugar que nos toca. Hay más evidencia, la actitud del médico tiene mucha influencia en lo que se dice, los padres reciben información de sus médicos, de los profesionales de la salud, tienen menos preocupaciones, y lo mismo podemos decir de que hay, digamos, la razón por la cual los padres cambiaron de opinión cuando decidieron no vacunar, pero sí es importante, y esta es una alerta, que si el médico no está al día, los pacientes tampoco. Entonces, en este contexto hay como una recomendación que es muy general. Todos los que trabajamos en el campo de la salud sabemos abordar a las personas que tienen temor a la enfermedad, a las vacunas, y esto es nada más que hacer una pequeña síntesis que tiene esto de confiar, escuchar y conversar, que es una recomendación general, que la van a ver en muchos lugares, que tiene que ver con este trinomio que hace que si esto se da en la relación médico-paciente, definitivamente esto va a funcionar. Cuando hablamos de confiar, es que la persona que está enfrente, que somos los profesionales de la salud, tenemos que ser confiables. Cuando hablamos de escuchar, es que la escucha tiene que ser activa, empática, y si alguien trae un argumento, tomar ese argumento y tratar de desgranarlo de la mejor manera, que es el principio de la empatía, y por supuesto horizontalizar la conversación. La historia de el científico o el médico parado en un pedestal y todas las personas abajo escuchándolo como el único dueño de la ciencia no van a funcionar, por lo cual es importante empatizar desde este lugar. Pero es difícil derribar un mito, ¿eh? Un mito es más atractivo, la gente le interesa más, y cuando a alguien le derriba un mito, esa persona queda como vacía porque estaba agarrada a ese mito. Por lo cual hay mucho trabajo que hacer cuando llega una mala información que la gente la toma.
Y en términos de estrategia, por ejemplo, esto es típico, ¿no? El calentamiento global, el sol es la causa del calentamiento global. Eso no es así, y podría decir, bueno, las vacunas dan autismo, ¿no? Y entonces ahí hacer un hecho destacado, que está mal, el sol y el clima van en direcciones opuestas, es lo correcto, como nosotros diríamos, bueno, las vacunas salvan vidas. Y después reforzar, esta es parte de la estrategia de Lewandowski en su libro The Banking the Myth, que es reforzar el texto inicial. Salvan vidas porque generan anticuerpos, dan inmunidad, porque la mortalidad descendió por esto, por esto, por esto, y uno ahí refuerza el texto inicial. Y después va al mito. Después dice, bueno, sí, es verdad, es uno de los mitos más comunes que la gente piensa que las vacunas dan autismo, por ejemplo, pero definitivamente eso no es. Y entonces ahí hay que ver, hay que mostrar fuertemente cuáles son las fuentes de desinformación en relación a esa cuestión. Pero antes de terminar, en los pocos minutos que me quedan, quiero contar la última historia de la reunión. Esta es una foto de Sierra Leona. Sierra Leona, en la costa occidental de África, fue acechada y embatida por el ébola unos años atrás, con una cantidad impresionante de muertos. Y fíjense cómo las personas dejaron de vacunarse, tanto en Sierra Leona, en Guinea, en Liberia, y esa caída de las coberturas produjo la reemergencia, por ejemplo, de los casos de sarampión. Está totalmente claro que hay una correlación en relación a esta cuestión. Y por eso hay tantas recomendaciones en este momento sobre lo que es el impacto en los programas de vacunación, las coberturas están cayendo y definitivamente tenemos que trabajar duro para recuperar esquemas y volver a los niveles de cobertura que teníamos. Fíjense la serie del Hospital de Niños, donde yo trabajo en Buenos Aires, y fíjense que la cantidad de vacunas aplicadas en este año ha descendido a lo largo de todos los meses, y definitivamente esto podría tener un impacto, por lo cual, y si miran esto, digamos, este es un estudio preliminar, pero nosotros cambiamos totalmente, esto está subsidiado por OPS, y cambiamos totalmente el patrón de personas que vienen. Fíjense que el tiempo de viaje no llega a menos de 30 minutos cuando habitualmente nosotros recibimos personas de regiones muy lejanas al hospital que está en el centro de la ciudad. ¿Dónde está esa gente? ¿Se habrá vacunado? ¿No vino por los problemas de tránsito? ¿En qué estará? Pero lo que tenemos claro es que la gente se está vacunando menos. Hay muchas recomendaciones desde el IPE, desde ALAPE, desde la Organización Panamericana de la Salud, de cómo abordar esta problemática para recuperar esquemas, y les dejo estos artículos para que ustedes, digamos, si quieren, los puedan buscar, están todos gratis y pueden avanzar en esta línea. Así que para ir terminando con el tiempo y cumplir con la presentación, quisiera cerrar mi ponencia con las conclusiones finales. El nivel de alfabetización y la predisposición a la reticencia aún continúa siendo controversial, posiblemente por la complejidad del fenómeno. La revolución informática ha horizontalizado el acceso al conocimiento con riesgo de acceder a información errónea que impacta en los programas de vacunación. La información veraz por sí sola no cambia las creencias o comportamientos frente a la vacunación, y se necesita cambiar creencias y comportamientos, y ahí nosotros tenemos un lugar muy importante. El profesional de la salud es un generador fundamental de la confianza en las vacunas, y la escucha activa, la relación y comprensión fomenta la confianza y abre a las personas a nuevas ideas. Y para cerrar, hoy más que nunca tenemos que trabajar para mantener las coberturas de vacunación. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la foto del servicio donde trabajo casi desde hace más de 20 años y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Norberto. Excelente presentación. Nos has dado un recorrido por la historia, derribando mitos y recomendaciones, la importancia de la comunicación